En un gélido día de diciembre del año 1916, moría un demonio. Así lo contaría un aristócrata de aquella rancia estirpe, Románov. En ese 30 de diciembre, en nuestro calendario, 16 de diciembre para los ortodoxos rusos, moría ese demonio, ese diablo, un diablo como jamás se había visto desde los tiempos de Iván IV el Terrible. Su nombre era Grigori Efimovich, pero todos le conocieron como el depravado. El depravado, cuya traducción no era otra sino la de Rasputnik, Rasputín para todos, el pervertido, el depravado. Hoy, en los pasajes de la historia, contamos algo más sobre la leyenda de aquel que se consideró a sí mismo como un monje loco. Nos encontramos en el último tercio del siglo XIX, en la lejana Siberia occidental, una tierra pagana, desolada, una tierra olvidada. Los cosacos iniciaron su conquista en el siglo XVI, pero poco más. Siberia estaba a merced de la suerte, y en aquel terruño, en aquel inmenso terruño, crecieron personajes como Rasputín. En una aldea llamada Prokoskoe, hacia el año 1872, en esto es difícil siempre establecer una fecha, porque la vida de Rasputín está cubierta por la nebulosa. Unas biografías afirman que nació en torno a 1864, otros dirán en torno a 1871, pero las más nos cuentan que en torno a 1872, en Prokoskoe, nació Grigori Efimovich. Tiempos duros y salvajes. Los Románov daban sus últimos coletazos. Curiosamente, la dinastía iniciada por aquel demonio, aquel bélico Iván IV, aquella dinastía fundada por los vikingos rus, pues aquella dinastía iba a ver sus últimos momentos, iba a dar sus últimos estertores, de la mano de otro ser maligno. Eso es al menos lo que contaba la aristocracia, el ejército, la sociedad en general. Todos veían Rasputín como al anticristo. En 1872 nacía en Prokoskoe y fue creciendo pues a socaire de los elementos, en contacto permanente con el campo, sin formación académica alguna. Un chico violento, un chico salvaje, decían, un chico que se tuvo que dedicar a ser cuatrero. Dicen al menos que se dedicó a ser cuatrero, que robaba caballos, que le gustaba mucho las orgías, gustaba de las mujeres, y que en ese estado semisalvaje se alistó a una secta, de las muchas que había por entonces en aquellos territorios perdidos del Imperio Ruso. Sectas que se escapaban de la ortodoxia, de la más rancia y recta ortodoxia. Una secta oscura, una secta esotérica. Eran los Klisti, llamados así, porque eran flagelantes. Los Klisti estaban en contacto con los placeres de la tierra, los placeres terrenos. Llegarían a lo celestial, a la fe verdadera, a través del dolor. Los flagelantes. La secta se había adueñado de aquel territorio. Había pocos sacerdotes de la iglesia oficial rusa, y los Klisti dominaban Prokoskoe. A los Klisti, huelga comentar que les encantaba eso de las orgías, eso de entregarse a toda suerte de deidades, de placeres, toda suerte de celebraciones y fiestas tras los actos litúrgicos, donde daban rienda suelta a su cruel imaginación. El sadomasoquismo era una constante en la secta Klisti. Y Grigori era uno de sus más acérrimos seguidores. Con 20 años se casó en 1892 y tuvo hijas. 2, 3, nunca se sabrá bien cuántas hijas tuvo o cuántos hijos tuvo. Pero bueno,
un par de ellas sí que las podemos entender como oficiales. Grigori Efimóvich se hizo líder de la secta Christi en Brokoskoe. Sus andanzas daban mucho que hablar. El pueblo comentaba, el pueblo murmuraba. Hablaba de aquellas orgías, de aquellos actos acelerados que se producían tras las celebraciones litúrgicas que proclamaba Grigori. Aquel hombre salvaje, aquel hombre maleducado, violento, socarrón también, con ademanes grotescos. Cuando a alguien le caía bien le abrazaba hasta casi ahogarle. Cuando a alguien le caía mal recibía toda suerte de insultos. Grigori Efimóvich estaba dando tanto que hablar que finalmente, cuando tenía apenas 30 años, fue expulsado. Recibió el exilio por parte de los gobernantes locales. Le expulsaron de su tierra ancestral, le expulsaron de su Siberia. Y aquí le tenemos, iniciando una suerte de peregrinación por buena parte del mundo eslavo. Cuentan que incluso llegó a Tierra Santa. Fueron 2 años donde ejerció como andarín, donde se le vio por las tierras griegas, las tierras eslavas y en Tierra Santa. Dicen que en esos 2 años fue acumulando conocimientos, porque lo cierto es que Rasputín tenía una mente prodigiosa. Cuentan que podía ver el futuro, que podía acertar a vaticinar toda suerte de biografías, toda suerte de acontecimientos. Y además, su querencia por lo esotérico le hizo aprender viejas técnicas de curación, la imposición de manos, el conocimiento del hipnotismo. Sí, Rasputín era un perfecto hipnotizador. Manejaba perfectamente la mirada, una mirada profunda, una mirada vivaz, una mirada con tanto carisma que aquel que osaba enfrentarse a él siempre tenía que bajar el gesto. En 1903 regresa a la tierra rusa. Se le puede ver deambulando por las calles de San Petersburgo. Cuenta que es un Starev. El Starev es el santo popular, es el adivino popular. Esa es la denominación rusa que se le daba a ese tipo de personajes. Pues como Starev pasea por las calles de San Petersburgo. San Petersburgo, amenazada siempre por la revolución en esos momentos, pero todavía con cierto esplendor propio del imperio zarista.